tenemos en la línea, tenemos aquí como invitadas a miembros de la Asociación de Cubanos Residentes en México, José Martí Ace, a Olivia, a Olivia González y a Ivonne Guerra. Buenos días, ¿cómo están, Olivia, Ivonne? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Muy buenos días Mu- para ti y para la audiencia. Muy buenos días, muy contentos de recibirlos por acá y queríamos preguntarles, bueno, ya vieron los comentarios que hizo la alcaldesa de la alcaldía Cuauhtémoc, pues comentarios pues bastante en forma de burla y en forma pues grotesca, ¿no? Pues de la voluntad de los vecinos de la alcaldía, pero además sin tomar en cuenta y en consideración las opiniones de los distintos sectores de esta ciudad. Ustedes, ¿cómo ven, cómo observan o qué opinan de la remoción y de la decisión que tomó la alcaldesa de la alcaldía Cuauhtémoc? ¿Empiezas tú, Ivonne, o yo? No, tú, por favor. Bueno, gracias por este espacio que nos permiten, porque la verdad este lamentable hecho ha suscitado todo tipo de opiniones en las redes. Nosotros como asociación, con el comunicado que emitimos el día de ayer, eh, pensamos en primer lugar que los supuestos 3 argumentos que la alcaldesa ha esgrimido son totalmente falsos. Ya ha salido en las redes, dice que no había permisos, o sea, también hay que hacer un poco de historia con estas estatuas. Estas estatuas se colocan por primera vez en el 2017 y había salido también un problema en cuanto al permiso por la Comisión Nacional, la Comisión, espérame el nombre, la COMAEP, Sí. de que faltaban los permisos. Se retiraron por un tiempo y en el 3 de noviembre de 2020 salió una resolución de esta comisión donde se autorizaba y se hizo una votación. Aquí está, la pueden revisar en línea, aparece ahí, donde hubo una votación de mayoría calificada con 6 votos a favor y 2 abstenciones para que se reinstalara el monumento Encuentro en el Jardín Tabacalera. Entonces, bueno, ese es el primer argumento que ya por ahí se cae. Ella también en su video argumentando de que no se trataba de hacer lo que uno quisiera, pues solita con todos estos acontecimientos y todas sus declaraciones, también se viene abajo. El gobierno de la Ciudad de México sacó un comunicado hace un par de horas donde dice, y voy a leer para que también la audiencia lo conozca: el COMAEP es la instancia facultada para aprobar cualquier intervención, remoción o reubicación en monumentos y obras artísticas ubicadas en espacios públicos de la Ciudad de México. La Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, quien detenta la presidencia del COMAEP, dará seguimiento puntual a este caso. Ernesto Che Guevara y Fidel Castro Ruz se encontraron por primera vez en México en julio de 1955 en un edificio ubicado en la colonia Tabacalera. A solicitud de vecinas y vecinos interesados en difundir los datos históricos que existen en esta colonia, la alcaldía decidió conmemorar el encuentro de ambos personajes con una obra realizada por Óscar Ponzanelli titulada Momento Encuentro, conocida coloquialmente como la banca del Che y Fidel. La obra consta de una banca de parque con 2 esculturas de cuerpo completo de dichos personajes con dimensiones de 1,40 por 1,30, una profundidad de 0,80 metros, con un peso aproximado de 250 kilos, incluyendo la banca metálica. La decisión de instalar este conjunto escultórico fue sometida ante el Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos de la Ciudad de México, el cual aprobó la propuesta de la alcaldía. En su momento, el dictamen positivo para su colocación fue notificado formalmente a la alcaldía. Y también emitieron de que han violado procedimientos porque
tenían que haber emitido un comunicado diciendo las intenciones de retirar la obra con sus supuestos argumentos, lo cual no hicieron. Y el gobierno de la Ciudad de México está estableciendo de que va a proceder y a seguir en este sentido. El otro argumento que decía que era la recuperación de las banquetas, los espacios públicos y demás, pues también es totalmente falso, porque las estatuas estaban sentadas en una banca que no interrumpen para nada el paso de este parque. Para los que lo conocen, saben que el parque lamentablemente está lleno de indigentes, drogadictos, en algún momento hasta de migrantes haitianos, que la zona está rodeada de una prostitución y que la alcaldía pues jamás hace nada al respecto. Nosotros como Asociación de Cubanos Residentes en México, junto con el Movimiento Mexicano de Solidaridad, hemos realizado varias tareas de restauración de estas estatuas y de limpieza del parque. Nosotros normalmente realizamos actividades en las fechas conmemorativas de los natalicios de los bustos que están ahí. Es decir, son fechas muy puntuales que tampoco quiere decir que constantemente estemos afectando ni la circulación ni la tranquilidad de los vecinos. Y en todas las actividades que hemos hecho a lo largo de muchos años, jamás hemos tenido problemas con los vecinos. Por el contrario, la vez que se limpió y se organizó y se recuperó el parque, el cual barrimos completamente y le dimos nueva vida, los vecinos lo agradecieron. También aquí lo que hay detrás de esta actitud de esta alcaldesa, hay que mencionar que ha regresado recientemente de un viaje que hizo a España, en el cual se ha reunido con Ayuso y con gente de Vox, y que esto responde a una política que tiene la derecha mexicana, junto con un movimiento que se está manejando a nivel internacional de las derechas, en el cual ya han hecho 2 encuentros aquí en México, en el 23 y en el 24, y que la consigna es la agresión a todos los países que consideran enemigos, dígase Cuba, Venezuela, Nicaragua, o todo movimiento progresista que haya en la región. Tenemos también como antecedentes que diputada América Rangel del PAN, desde 2021 ha estado promocionando y de hecho realizando actos que se pueden considerar también vandálicos con estas estatuas, ¿no? De hecho fueron vandalizadas, se les tiró pintura. Ella misma en sus redes sociales se sentó en el medio de las 2 estatuas, colocó unas telas blancas con pintura roja como simulando sangre y diciendo que eran asesinos, ¿no? Y también hemos visto las declaraciones que, bueno, es lo que acostumbra hacer esta derecha rancia, que no es sin ningún argumento, sin ninguna contraposición política que pudieran argumentar, sino solamente con ofensas o tratando de ridiculizar, diciendo que es la basura, que los comunistas cerdos, en fin, etcétera. Con esto quiero decir que realmente lo que hay detrás de esto no es una cuestión administrativa o de cumplimiento de la ley, que por el contrario estamos viendo que la alcaldesa la está incumpliendo, sino que es una línea directa de la derecha mexicana apoyando a todas las agresiones que está recibiendo la Revolución Cubana. Y en especial que vienen con más énfasis a partir del 11 de julio, con estas ideas de estas revoluciones de colores, que también hemos visto que han hecho en otros países, y que pretenden a partir de una guerra mediática, sobre todo, y cultural, crear las condiciones o decir que en Cuba se crean las condiciones para una subversión interna. También pensamos que esta alcaldesa está violando una decisión que tiene la política exterior de México, basada en el principio de Benito Juárez de la no injerencia y el respeto al derecho es la paz, ¿no? A los cubanos, solamente a los cubanos, corresponde decidir su futuro, y los cubanos lo han hecho desde el 1 de enero de 1959. Claro. Pues muy interesante esto que nos estás comentando de su reciente viaje a España con un grupo político que
pues es muy conocido a nivel global por ser un grupo fascista dentro de la política española y que en otras ocasiones hemos visto estas reuniones de miembros del PAN con este grupo político conocido como Vox, que pues lleva a cabo estas represiones incluso pues en la misma España. ¿Ustedes qué opinan? No sé, Ivonne, si quieres profundizar sobre estos argumentos que ponen como figuras polémicas y antagónicas la figura de Ernesto Che Guevara y de Fidel Castro, que como pues son figuras que conocemos por su amplia labor social, en especial del Che, que es muy conocida su historia de haber viajado por toda América del Sur, pues haciendo labor de apoyando a enfermos, sacando hasta incluso muelas, atendiendo con sus Así conocimientos en es. medicina. ¿Cómo ven qué opinan de los argumentos que califican como figuras polémicas en el contexto mexicano a Fidel Castro y el Che Guevara por parte precisamente de la oposición? Eh, me gusta mucho esa pregunta, dado que hay un ataque de manera brutal contra quizás estas figuras que se dice que son asesinos, se dice que han hecho de Cuba una nación impróspera. Hay muchos comentarios realmente que los cubanos sentimos en ese sentido adversos, eh, sin dejar de- de dar crédito, ¿no?, a lo que piensa individualmente cada quien tiene su ideología, cada quien eh, pues tiene su proyección social. Sin embargo, nosotros como cubanos, eh, pues nacidos en un proceso revolucionario, bajo una nación eh, que muchas generaciones conocen ya como bloqueada, no nos queda duda de la labor altruista, de la labor inmensa tanto de Fidel como de Ernesto Che Guevara. Justamente lo que se pretende con esta acción por parte de la alcaldía es un borrado histórico, es algo que lo hemos venido planteando, es un borrado histórico de estas gente y estos personajes que son gigantes. No le vamos a decir personajes porque para nosotros son unos hombres gigantes. Justamente ahora en el mes de julio se cumplen 70 años en que se encuentra Fidel y el Che, un Ernesto Che Guevara con un pensamiento político, con una formación autodidacta del marxismo, con una proyección humanista y social que venía atravesando de una América Latina desde su Argentina natal, viendo cómo en todo este territorio existía una situación de mucha pobreza, de mucha necesidad, algo que eh, ocurre en América Latina, ocurre en África, ocurre en Asia, ocurre en el mundo entero. Pero en ese momento, en ese viaje del que viene de Guatemala, llega acá el Che y se encuentra con los revolucionarios cubanos. En primera instancia, él no se encuentra con Fidel, sino hace contacto con Fidel a través de su hermano Raúl y de otros compañeros que ya estaban aquí, que ya habían sido exiliados, o sea, se habían exiliado acá en México, un país que justamente los revolucionarios cubanos y Fidel en especial nos nos dijo al pueblo de Cuba y al mundo entero que México es pues una gran nación que desde los tiempos de, de siempre, de Benito Juárez y de siempre, acogió no solo a los cubanos, acogió a los latinoamericanos.
acoge a todas las personas que pues necesitan en algún momento el refugio y que sean arropados como seres humanos. O sea, eso nunca le ha faltado a México. Y en ese sentido, tanto los revolucionarios cubanos como el Che encuentran en México el lugar para su objetivo. Nunca vinieron los cubanos, nunca han venido los cubanos a cambiar nada a México, sino a compartir lo mucho o lo poco que tienen los cubanos y los latinoamericanos. En este caso hay un Che que se encuentra con Fidel y que en solo una noche entiende perfectamente los argumentos de Fidel y se une a esa lucha que se pretendía llevar a Cuba para eliminar toda una serie de rezagos sociales que no solo estaban en Cuba, rezagos sociales que estaban en Cuba y que aún permanecen en muchos países de Latinoamérica, en muchos países del mundo, y contra lo que evidentemente toda persona que le bombea un poquito el corazón debe tener pues una solidaridad con este tema. En ese encuentro, justo 70 años de Fidel y el Che acá en México, pues es lo que muestra justo este autor mexicano, este escultor mexicano, que evidentemente en su momento le debe haber llegado una solicitud y toda una serie de cuestiones que se deben haber hecho en su momento y que de hecho está demostrado que están, y evidentemente es el lugar justo, la colonia tabacalera, quien acoge no solo este encuentro, quien acoge a Fidel, que tenía evidentemente una proyección martiana, en ese momento una posición bien radical frente a lo que sucedía en Cuba, y evidentemente esta es la historia que quieren borrar. Estos momentos importantes de la historia de Cuba y de la fraternidad y solidaridad que siempre ha tenido México con Cuba y con las naciones que lo necesitan. Muchas gracias, Ivonne. Me parece muy importante subrayar esto que dices de que pues México y Cuba pues guardamos una relación cultural bastante importante, ¿no? Este encuentro que dejó sitios pues que terminaron siendo icónicos dentro de la ciudad, como el Café La Habana, ¿no? Que después venían a reunirse escritores, o el puerto de Veracruz. Si uno va a la vieja Veracruz, pues hay una arquitectura muy parecida con la isla de Cuba. Pero además, no sé si ustedes cómo han visto el panorama de esta historia. Es que para mí me parece que en los medios, en la opinión pública, se ha borrado mucho o se desvía el tema de que todavía existe un bloqueo en la isla de Cuba desde principios del año 60 que mantiene Estados Unidos, y que además eso causa una presión muy grande. No es solo contra el gobierno, sino contra la población, el pueblo cubano, la ciudadanía de a pie, y que tratan de manejar esta, pues sí, presión a nivel económica, internacional, de relaciones, y que año con año se denuncia frente a Naciones Unidas sin que se haya hecho algo aún para eliminar este bloqueo. ¿Ustedes cómo ven pues sí, este discurso que se ha ido como desdibujando dentro de la opinión pública y que pues termina pues fortaleciendo ese discurso con la remoción de estas estatuas de los revolucionarios? Mira, déjame también decir que entre las noticias que salen el día de hoy, la alcaldesa pronuncia peyorativamente que habla como de los comunistas, ¿no? De que pues no, como que no tienen cabida o algo así. Porque la verdad que a veces hasta nos entristece, eh,
de verdad que nos llega muy profundo un acto como de este tipo. Y entonces, evidentemente, esto no lo podemos ver como un simple acto administrativo, como una simple cuestión. Ujú. Y cuando hablábamos del borrado histórico, hablábamos del borrado histórico no solo de estas estatuas, no solo de esto por lo que estamos hoy enfrentándonos, sino que hay como una campaña, una intensificación de la campaña contra lo que hace el pueblo de Cuba eh, por salir de su situación económica que está marcada por más de 60 años de la más injusta eh, ley, o sea, de leyes, todo un entramado que se ha ido gestando durante muchos años eh, para sofocar al pueblo. Desde el momento en que en ese momento secretario de Estado de Estados Unidos, el, el señor Mallory, pues decía que había que terminar con la Revolución Cubana, terminar con Castro por la vía de crear necesidad. O sea, y esto, pues de esto no se habla en, o sea, se trata de como minimizar toda esta política injerencista, extraterritorial, que afecta la dignidad del pueblo. Y entonces es el arma, el instrumento que hay que arreciar año con año, que hay que someter a la opinión pública, que por supuesto lleva capital detrás, Claro. y que evidentemente afecta a millones de cubanos. Y lo hacen parecer como que es algo contra el gobierno cubano, por sus políticas, por el comunismo, así de manera peyorativa, cuando quizás no hay una comprensión ni del concepto, ni del proceso que lleva Cuba, que es un periodo de construcción socialista que evidentemente no se le permite avanzar por estas propias medidas que afectan a muchos de los países, el comercio, o sea, Claro. marcan el comercio de Cuba con muchos países, lo impiden y luego pues quieren una respuesta de que haya una prosperidad, de que el pueblo de Cuba sea próspero, de que las personas salgan a buscar en las calles prosperidad y no, y hay en todo esto una evidente contradicción y es una también evidente campaña, esto también va dirigido como una campaña al malestar, no solo de los cubanos, sino también de los cubanos dentro de la isla, sino también de los cubanos fuera de la isla. Como que para crear esa división que saben que dividiendo, pues quizás puedan vencer en en esta batalla, ¿no? Y evidentemente tengo que decir que el pueblo de Cuba no es un pueblo fácil, no es un pueblo al que se le, se le pone la bota, Ujú. se le pone el pie, como decimos quizás en la isla, ¿no? No tengo la manera de decirlo eh, como pudiera ser acá en México, pero no es un pueblo fácil, no es un pueblo fácil de vencer, está demostrado en la trayectoria del pueblo cubano, Claro. en las ideas que nos legó tanto el Che como Fidel, que evidentemente son las que pues, lo sostienen, lo levantan a uno cada día para poder seguir en esta lucha de argumentos, no evidentemente sin como lo hace evidentemente la alcaldesa, sin un verdadero conocimiento de la historia, sin un verdadero conocimiento de la situación existente y sin un verdadero conocimiento de los lazos solidarios y de los lazos de lo que vincula a México con Cuba. Claro, muy importante esto que dices, no abandonar esa memoria histórica que bueno,
no dejarla que se diluya a través de los años. Y sí, totalmente admiración al pueblo cubano por resistir un embate por parte del gobierno de Estados Unidos con este embargo, pues que ya casi cumple 60 años o más de 60 años más bien. Y bueno, pues ustedes, ¿cómo ven? ¿Qué piensan? ¿Qué siguen? ¿Han considerado o tienen alguna propuesta para tener algún encuentro con la alcaldía Cuauhtémoc, con autoridades de la alcaldía? ¿Se han acercado a autoridades del gobierno de la Ciudad de México? Y también pues adelantar, pues se acerca también el cumpleaños de Fidel Castro ahora en agosto. Si hay alguna propuesta también pues de movilización, de algún pronunciamiento. Sí, mira, me gustaría también comentar sobre las preguntas anteriores que has hecho. Sí, claro. En el caso de la derecha, que siempre tergiversa y manipula y sin argumentos, solamente sus ataques son a través de ofensas, han querido empañar o decir a lo largo de estos 66 años de revolución que en Cuba hay represión o que son asesinos y demás. Por más que digan o se muevan, hasta los enemigos de Fidel, hasta en los propios Estados Unidos, han reconocido el valor y el papel fundamental que jugó en la historia de Cuba, de América Latina y del mundo como uno de los grandes líderes, con una visión y un pensamiento que tiene una vigencia actual. Uno puede revisar discursos del año mismo 59 o antes con los escritos, por ejemplo, de La historia me absolverá, que fue después del asalto al cuartel Moncada, y tienen aún una vigencia, porque es el seguimiento de toda una trayectoria y un pensamiento martiano. Hay que entender que el tema de Cuba siempre ha sido politizado, porque la disyuntiva de Cuba es ser independiente y soberana o ser una neocolonia, que es lo que pretenden los Estados Unidos, y es lo que no han perdonado, que a 90 millas de su territorio se haya hecho una revolución socialista, y que a pesar de todo tipo de agresiones, porque hay que decir que es un bloqueo, no un embargo, eso también es importante señalar, es un bloqueo que además a lo largo de los años, pero sobre todo a partir de 1996 con la ley Helms-Burton, se da un carácter extraterritorial, sancionando y persiguiendo y multando a aquellos países que comercian con Cuba. Porque mucha gente piensa que solamente que Estados Unidos no quiere comerciar con Cuba y ya. No, es que Estados Unidos persigue y ha hecho toda una serie de leyes, y en esta misma ley Helms-Burton, en el título segundo, incluso pone las condiciones para lo que tendría que hacer Cuba, que es volver a ser una neocolonia, ellos dirigir, poner un procónsul, para entonces pensar en levantar el bloqueo. Entonces lo que estamos viendo es que es un tema de Estados Unidos que no perdona el mal ejemplo que representó la Revolución Cubana para América Latina, que considera su patio trasero, y para la lucha de todos los pueblos. Y con respecto al Che, pues igual también han querido manchar su figura. La CIA, al asesinarlo en 1967 en Bolivia, pensó que iba a morir, y por el contrario, su pensamiento y su figura revivió, y es su foto y su pensamiento está en las luchas en cualquier rincón del mundo. Entonces, por eso, por más que quieran quitar estatuas, que quieran borrar, que insulten, que mancillen, su pensamiento y su vigencia, la consecuencia de su pensamiento con su acción en su vida, no podrán ser borrados. En cuanto a qué acciones vamos a hacer, bueno, este domingo 20 estamos convocando junto con diversas organizaciones sociales de aquí de México y el Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba, a hacer un meeting de protesta y sobre todo también informativo para exigir la reinstalación de las estatuas. Debido a la posición totalmente, pues vamos a decirlo de verdad, fascista de la alcaldesa, y esa posición de Cuba que no va a cambiar, no creo que podamos tener ningún argumento, pero sí nos hemos acercado con las autoridades
mexicanas, y a partir del decreto que sacó hoy el gobierno de la Ciudad de México vamos a estar al pendiente y seguir un proceso de qué se va a hacer para que se reinstalen las estatuas. En este tema también de lo histórico, por ahí están diciendo de que se reubiquen en otro lugar. O sea, las estatuas en el hecho de estar en el Jardín San Carlos, por lo que ya comentó Ivonne, que este año se conmemoran 70 años del encuentro, no es casual. O sea, a 2 cuadras del parque estaba la casa de María Antonia, una cubana que fue el núcleo que aglutinó a todos los cubanos exiliados después de la amnistía de los que asaltaron el cuartel Moncada. Y entonces consideramos que es una cuestión de tipo histórico y que también es patrimonial, porque fue un escultor mexicano el que hizo la obra. Nosotros queremos que se reinstale ahí porque tiene su razón de ser histórica. Ahora, para el 13 de agosto, que es el cumpleaños del comandante, nosotros como asociación, bueno, desde el 19 de mayo, aniversario de la caída en combate de nuestro héroe nacional, José Martí, del cual llevamos el nombre de la asociación, lanzamos un blog que se llama Fidel, Invicto y Eterno, porque queremos empezar las conmemoraciones desde este año hacia a vista del 13 de agosto de 2026, que se conmemoraría el centenario del natalicio de nuestro comandante Fidel Castro. Y el 13 de agosto les adelantamos que vamos a lanzar una campaña grande a nivel nacional de solidaridad, ya les estaremos haciendo llegar la información, para que se sumen porque queremos combatir o luchar en contra de toda esta campaña de agresión contra Cuba, en contra del bloqueo. A mí me llama mucho la atención que todos estos de derecha hablan de los derechos humanos y que en Cuba no se respetan los derechos humanos y no se habla o no se dice del bloqueo. El bloqueo es la mayor violación de derechos humanos de todo un pueblo que de manera sistemática y continuada ha hecho el gobierno de los Estados Unidos. Y eso es lo que defendemos. Y por eso nosotros hacemos un trabajo de solidaridad de tipo material y de solidaridad de tipo política en el sentido de informar la realidad de Cuba y combatir toda esta guerra cultural de difamación y de manipulación y tergiversación, donde quieren crear esta idea de que el gobierno cubano es un gobierno fallido y que no da el bienestar a su pueblo, y obvian toda esta parte de todas estas de todo este recrudecimiento del bloqueo que lo vimos con la primera administración de Trump, imponiendo más de 243 medidas que en medio de la pandemia no permitió que se vendiera oxígenos ni mascarillas. Y Cuba, a pesar de todo y de todas las carencias económicas, fue capaz de sacar 5 vacunas para combatir la COVID. En fin, vamos a hacer toda una serie de eventos que les estaremos haciendo llegar la información, porque queremos hacer toda una conmemoración durante todo un año para dar el homenaje que realmente se merece y decir que las ideas no se mueren, porque como Martí lo dijo, valen más trincheras de ideas que trincheras de piedra. Eso, me parece muy poderoso y muy profundo lo que nos estás diciendo, porque habla justamente de una posición moral mucho más fuerte y que la verdad ha resistido mucho. No sé si nos quieras puntualizar también de esta movilización que tienen pensada para este domingo 20 de julio, en dónde va a ser, en dónde puede ir la gente, de alguna manera ir a acuerpar, ¿no? También este pronunciamiento. Sí, va a ser en el propio Jardín San Carlos, que está atrás de donde estaban las estatuas, en la colonia Tabacalera. Es atrás del Museo de San Carlos, muy cerquita del Metro Revolución, a las 12 del día. Y también ya vimos que se ha publicado por parte de intelectuales mexicanos que a su vez están convocando para el próximo 26 de julio, una fecha muy importante, el Día de la Rebeldía Nacional en Cuba, también hacer otro acto ahí a las 12 del día, y nosotros tenemos un meeting el propio 26 de julio frente a la Embajada de Estados Unidos, que todos los años siempre se hace una marcha, pero bueno, esta vez vamos a hacer el meeting frente a la embajada, donde no solamente vamos a estar denunciando el bloqueo, sino también este acto totalmente arbitrario de la alcaldía Cuauhtémoc. Perfecto.
No sé si en dónde pudiéramos encontrar esa información. También pues nosotros vamos a seguir en contacto con ustedes para que podamos hacer ese intercambio de información y compartirlo pues con la audiencia de la noticiera de El Chamuco Media y además a través de nuestras redes sociales. No, bueno, toda la información relacionada con la participación de la Asociación de Cubanos Residentes y las organizaciones que nos acompañan en esta oportunidad y siempre en la solidaridad está en nuestras redes sociales. Tenemos nuestra, nuestra cuenta de Facebook como Asociación de Cubanos Residentes en México. También tenemos nuestra cuenta en la red social X Ujú. y contamos con, como había dicho nuestra compañera Olivia, con un blog dedicado por entero a la vida, obra y pensamiento del comandante Fidel Castro, en el que tocamos diversos temas y evidentemente nos pueden eh, visitar en nuestras redes sociales y siempre estamos divulgando eh, tanto el acontecer de Cuba como todas las acciones de solidaridad que realizamos desde aquí, ¿no? Nuestra función es, evidentemente, lo principal es la solidaridad con Cuba. Perfecto. Bueno, Ivonne, Olivia, pues muchas gracias por acompañarnos en este espacio de la noticiera. Nosotros seguimos en contacto para que podamos darle difusión por nuestras redes a toda esta información, el blog, y también el acompañamiento a las movilizaciones y pronunciamientos por parte de la Asociación de Cubanos en México. Muchas gracias, solamente agradecer, bueno, no solamente el espacio que nos diste, sino siempre nuestro eterno agradecimiento al pueblo mexicano, que siempre ha sido solidario con Cuba, y decirle impronta martiana, quien se levanta hoy con Cuba, se levanta para todos los tiempos. Me agrada ese lema de esa impronta cubana. Perfecto, pues muchísimas Muchas gracias. Nos vemos y nos mantenemos en contacto. Claro que sí, gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Recuerda que si quieres ver más contenido como este, sintoniza de lunes a viernes la noticiera a las 11 de la mañana por Chamuco Media.